Shabbat Shalom, hermanas, muy buenos días. Bienvenidas nuevamente a otra sesión, otro programa, otro espacio de Mujer de Valor. Les saluda la pastora Linel y muy feliz en esta mañana de poder compartir esta plataforma con mis hermanas Alma y Socorro. Como siempre, listas, ¿verdad? Para poner por obra todas esas cosas que el Señor nos sigue añadiendo y que el Señor nos sigue dando. Y queremos orar en esta mañana en especial por Yumili, que está pidiendo oración, está esperando que le van a hacer una histeroscopía. Lo dije bien. Lo dije bien, así es que bienvenidas nuevamente y esperamos que en este día, como siempre, como cada Shabbat, sea el Eterno el que siga hablando a nuestros corazones de una manera especial y seamos guiadas por el Espíritu de verdad. Alma, por favor, llévanos en oración y recuerda incluir a Yumili cuando estés en la oración. Shabbat Shalom. Amén. Shabbat shalom, hermanas, bendiciones. Un honor poder estar aquí en esta ah, plataforma con un hermoso día de Shabbat en que podemos deleitarnos en su presencia, como dice la palabra. Hoy vamos a tener la Parashá 14, ya vamos en Vaera, la segunda de Shemot, de Éxodo, y en esta paracha hablamos que significa se presentó Jehová. Jehová se presentó y yo aparecí. En algunas versiones también podemos interpretarlo de esa manera, y me mostré, me revelé. Jehová se reveló ante Moisés. Jehová dio su nombre, amén. Y aquí vamos a empezar dando una pequeña reseña. En un momento más vamos también a dar una introducción un resumen pequeño de lo que se va a ver, que nuestras maestras nos van a exponer. Y aquí está en la Torá, aparece en Éxodo del 6:2 al 9:35, y en los profetas en Isaías 66:1, y en Ezequiel 28:25 al 29:21. En el Brit Hadashah está, una de las escrituras está en Lucas 11, del 14 al 22. Y aquí nos habla cómo Jehová dio a conocer su identidad a Moisés. En Éxodo del 6:2 al 8, que es donde empieza, y aquí esta vez, a diferencia de la relación con el resto de los patriarcas, Jehová infiere su identidad. Era el tiempo en que Faraón experimentaría el poder absoluto de Jehová, del único Dios, sobre todas las deidades que el pueblo de Egipto tenía. Y del 6 al 9 en Éxodo habla de Moisés, cómo da a conocer las palabras de Jehová al pueblo, pero ellos no escuchaban, y no escuchaban a causa dice ahí en la palabra, dice, a causa de la congoja de espíritu, a causa de la dura servidumbre que ellos tenían. ¿No les parece esto familiar? Hay ocasiones en que estamos tan agobiados y sabemos, estamos en el pacto, y sin embargo hay ocasiones en que no encontramos nuestro lugar. Sabemos que esos problemas tanto nos agobian que no alcanzamos a comprender que Jehová está en el asunto, que Él tiene todo en sus manos. Amén. Y en Éxodo del 6 al 10 y de 6:10 al 13 habla cómo Jehová envía a decir a Moisés, a Faraón, que deje ir a los hijos de Israel de su tierra. Y Moisés tiene excusas para hacerlo. Él dice, por mi dureza de mis palabras, por la forma en que yo hablo, yo no sé cómo dirigirme. Entonces, Jehová insiste, y es en este momento, en Éxodo 6:14 al 28, cuando se da la genealogía de Rubén, Simeón, Leví. ¿Y por qué esa situación? Es curioso, ¿no? Como cuando veíamos cómo estamos con José. Anteriormente vimos cuando viene que se está dando toda la historia y se habla de José, y en ese momento entra Judá. Dice, pero ¿por qué o sea, esa discrepancia? No, el Eterno tiene todo un orden. Y aquí habla en esa genealogía, habla cómo está constituido
como en un pacto de matrimonio. El Jehová se da a conocer y dice, yo soy Jehová. Y ahora viene la genealogía para decirte con quiénes los caudillos que van a llevar a cabo esta tarea. Y habla ahí como Moisés, de dónde viene Abraham, y de dónde viene Abraham, perdón, de dónde viene Aarón, y habla de Rubén, como decíamos, Leví y Simeón. Y vuelve a retomar Jehová la orden a Moisés y a Aarón con respecto a Faraón y los hijos de Israel. Y dice en el capítulo 7 donde Jehová envía a Moisés a Faraón a un nivel, vamos a decir, de contraparte, no de nivel a nivel, porque estamos diciendo cómo Jehová manda a Moisés diciéndole, tú serás Aarón, tú serás como Dios y Aarón será como tu profeta, el profeta que va a hablar por él. Y desde entonces le hace saber que endurecerá el corazón de Faraón, de tal manera que le conocerán, reconocerán que él es Faraón, que él es Jehová. Amén. De tal manera es la situación, cómo maneja las cosas el Eterno, de que nosotros decimos, bueno, es que hubiera sido más fácil. No, el Eterno tiene todo un control que Él sabe cómo llevar a cabo, sacando a los hijos de Israel de Egipto con brazo extendido, con mano fuerte. El capítulo 7 del 8 al 13, es cuando Moisés y Aarón ante Faraón hace que la vara se convierta, dice ahí, muchas versiones en culebra, y no vamos a entrar nada más, es un verdugo de la mitología egipcia, dragón, monstruo, como lo consideran. Y ahí es cuando los magos de Faraón hicieron lo mismo, el milagro lo hizo, aunque de tal, come o termina con ese, digamos, esa figura de la culebra, vamos a decir, la vara de Aarón. Y en el capítulo 7 del 14 al 25 habla del primero, hay 7, aquí es donde estamos hablando, aquí en esta paracha, la Baerá, estamos hablando de 7 de las plagas. La primera, que es la plaga de sangre, el río se convierte en sangre, y así los depósitos, las vasijas, todo donde podían ellos tomar agua, se convierten en sangre. Esa es la primera, y dura 7 días. El capítulo 7 26 al 29 habla de la plaga de las ranas, la segunda de ellas. Y también los magos imitaron lo mismo. Y en el capítulo de 8 del 4 al 11, es cuando Faraón pide a Moisés, ahí es donde empieza, dice, rogar al Eterno que quite las ranas. Y él todavía en su terquedad, su dureza de corazón, como lo menciona, dice, entonces dejaré ir al pueblo. Dice, pero Faraón dijo, ¿cuándo? Por la mañana. Porque yo hubiera dicho, saca todo esto de aquí, yo ya no aguanto más. Pero por la dureza de su corazón, por cómo tenía él su carácter, vamos a decir, el Faraón dijo, por la mañana, así será, para que reconozcas que Jehová está en el asunto. Así lo mencionó Moisés. En el capítulo 8 del 12 al 15, habla de la tercera plaga, la plaga de los piojos, y los hechiceros ahí no pudieron imitar este azote y reconocieron que el dedo de Jehová estaba en el asunto. Más Faraón, ¿qué hizo? Endureció su corazón otra vez. Y luego habla en el capítulo 8, en el 16 habla de la plaga de Aarón. Esa plaga es como una mezcla, decimos en general, las versiones dicen la plaga de las moscas, es la cuarta, pábanos, o sea, parecido a las moscas, son unas bestias salvajes mezcladas con insectos, y ya nuestras maestras nos podrán extender más en esto. Pero que va en Gosén, no atacarán, en el pueblo del Eterno no atacarán. Amén. Ahí no habrá sino que tranquilidad. Entonces Faraón llama a Moisés para que hagan sacrificio en Egipto. Pero Moisés pide salir por 3 días para adorar y Faraón acepta y ahora aún más pide que rueguen por él. Y Faraón vuelve a endurecer su corazón, se retracta.
Y en el capítulo 9 del 1 al 7, habla de la plaga del ganado, que es la quinta plaga. Luego habla de la sexta, que es la plaga de las úlceras, la sarna. Y luego habla en el capítulo 9 del 13 al 17. En el 16 me llama mucho la atención que dice, pero hasta ahora te he dejado vivir para mostrarte mi poder y para que lo conozcan todos los pueblos de la tierra. Así dice Jehová. Y del 9, capítulo 9 del 18 al 35, que es donde termina la séptima plaga, y habla de la plaga de granizo. Habla cuando los siervos de Faraón, que temieron la palabra del Eterno, habían ahí en ese pueblo, se estaban dando cuenta de quién era Jehová. Y estos siervos de Faraón prestaron atención e hicieron lo propio. Y salvaron sus ganados, salvaron sus siervos, pero la tierra de Gosén, esa tierra no fue azotada. Ahí es donde Faraón pide a Moisés que ruegue al Eterno que haga cesar los truenos y el granizo y dejaría al pueblo. Amén. Es cuando el Faraón está reconociendo ahí. Y le damos muchas gracias al Eterno porque en este día él se ha placido en darnos esta oportunidad. No éramos nosotros parte, sin embargo, Él nos injertó. Esa es una bendición que al quitarnos el velo de nuestros ojos, de verdad que digo, tantos años que estuvimos en el otro campamento y, y no lo echamos por tierra, ¿no? Es algo hermoso porque fue un paso que el Eterno nos dio para poder llegar hasta acá y cada día aprendiendo más, sabiendo más lo que el Eterno quiere traer para nuestras vidas. Amén. Vamos a leer el Salmo 136 y en el Salmo 136 es la alabanza por la misericordia del Eterno. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Elohim de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señoreara en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Y nos vamos a el 25, dice, el que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabar al Elohim de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos ante la presencia del Eterno para que Él nos dirija en este espacio. Amén. Amado Padre, grande y misericordioso, fuerte y compasivo, libertador y sanador, poderoso en batalla, el gran yo soy, fuente de vida, nos presentamos ante ti con humildad, sabiendo que somos polvo. Yo y todas nuestras hermanas, solo por tu voluntad nos das cada mañana un aliento, un soplo de vida. Y repetimos día a día, Modán, Ilefaneja, Melejaye, Kayam, Chiquesata, Binishmati, Bejenla, Rabán, Munateja. Oh Padre, te agradecemos el que nos hayas dado este aliento de vida con tu misericordia. Inmensa es tu fidelidad. No nos has devuelto lo mal que hacemos, sino que nos has dado nuestra alma con misericordia, con tu fidelidad. Fidelidad al pacto que hiciste con Abraham y alcanzamos tu benevolencia al injertarnos a tu pueblo. Gracias, Padre, al abrir la puerta por medio de tu Hijo amado, Yahshua HaMashiach, al quien damos toda la gloria, la honra y la alabanza. No tenemos cómo agradecerte tanta bondad para hacernos parte del pacto. Nuestra obediencia
a tus preceptos, mandamientos y estatutos estarán de continuo. Ayúdanos, Padre, a presentarnos y a representarte dignamente para ser, Padre, tus siervos, instrumentos y útiles y como mujeres de convenio, hacer guianza para estas generaciones que has puesto ante nosotros. Así como Jocabel fue un instrumento que dio un- una instrucción clara de identidad a Moisés, que aún criándose en Egipto no perdió su identidad, sino que la conservó, Padre. Así también, en esencia, no se asimiló ni se unió a ese pueblo, sino que en sí mismo las enseñanzas de tu palabra permanecieron. Plasma, Padre Santo, en cada corazón esta señal de Shabbat Santo, como un deleite, como un gozo, como un regocijo, como un descanso en ti. Ponemos en tus manos nuestras maestras para que las uses y seas tú hablando a través de ellas. Que sus enseñanzas lleguen a cada corazón y sea un bálsamo. Y tu Ruach poder fluya con libertad en esta hora. Así, Padre Santo, ponemos en tus manos y ante tu trono de gloria todas las peticiones expuestas en el grupo de intercesión 24/6, en la plataforma de Mujer de Valor. Ponemos en tus manos también la vida de Yumiri de Venezuela, que está en el hospital, Padre, para que tú obres grandemente en su vida y sea, Padre Santo, una cirugía exitosa y su recuperación sea pronta y ella esté sana, Padre, para tu presencia. También te damos gracias por cada una de nuestras hermanas aquí presentes y las que se han de añadir posteriormente. Padre, nos apegamos a tu soberanía. Solo pedimos misericordia, Padre Santo, misericordia, Padre bueno. Y esto lo hemos orado, Padre Santo, en los méritos de Yeshua HaMashiach, nuestro Adón. Gracias, amadas. Tengan un hermoso Shabbat. Les paso con nuestras maestras. Bueno, estoy. ¿Se oye? Sí, te escuchamos y te Sí. vemos. Ok. Bueno, pues me da mucho gusto que Alma haya tocado todo ese resumen. Como le decía ahorita la pastora, yo me estoy muriendo aquí del nerviosismo, porque hace más de 15 años que yo no enseño. Y pues para mí es como si fuera la primera vez. Además, no había esta tecnología que están mirando aquí a la cámara o lo que sea. Así que, si, como dice la pastora, si algo hice mal, me lo corrigen y me ponen en oración. Y si algo les puedo edificar, pues que el Eterno pues, pueda ayudarnos a poder reflexionar un poquito con respecto a esta parasha. Pues como Alma dio un resumen bastante extenso, me alegra mucho, porque yo solamente me voy a enfocar, yo creo que en los primeros versículos, en el versículo 2 y 3, y pues por ahí seguiremos añadiendo algunas cositas. Esta paracha, pues vamos a ver el inicio de las 10 plagas, como en el resumen que vimos, confirmar el pacto con Israel. También vamos a ver el comienzo de la esclavitud a la redención. También nos vamos a encontrar que Dios se manifiesta con poder en la historia y no solamente en lo espiritual. Esta parashá nos enseña que hay momentos que Dios parece estar oculto, pero en otros se revela claramente. Vayera nos enseña también que la redención llega en el tiempo correcto, aunque parezca tardar. Que ahorita hablábamos de eso un poquito. La fe madura cuando pasamos de creer en promesas a verlas cumplidas. Y como dije, me voy a enfocar en el versículo 2 y 3, que aquí en el Humash dice, y habló Elohim a Moshe y le dijo, yo soy Hashem, me aparecí ante Abraham, ante Isaac, ante Jacob, como el Shaddai, pero mi nombre Hashem no me di a conocer ante ellos.
Ahí nosotros podemos ver, nosotros sabemos que lo más seguro que Abraham, Isaac y Jacob conocían el nombre, pero él dice que se manifestó a ellos como el Shaddai y a Moisés se le manifiesta como Yud, Hey, Bab, Hey. Eh, Sabemos que los nombres tienen significado y que el Eterno tiene muchos nombres porque se va a manifestar de acuerdo al propósito con que va con la situación que se está presentando. Y, por ejemplo, Yud-Heh Vah-Heh es, el que fue y el que será. Bueno, se dice que es el nombre más sagrado, o sea, que a Moisés se le revela con la plenitud, vamos a decir, de los nombres de Elohim. Sabemos que ahí es Adonai, Elohim, El Shaddai, o sea, todos tienen su significado. Y podemos pensar por qué razón entonces eh, Elohim, Hashem, le tiene que decir, yo soy Yuhei Bajei, y a los padres, a ellos, me les revelé como el Shaddai. Eh, podemos, vamos a ver que el Eterno le recuerda a Moisés quién es él. Parece que Moisés había como perdido el propósito por la cual lo había llamado, porque en el Humash, aquí en el comentario del Humash, yo encontré algo muy interesante. Dice que Hashem reprende a Moisés porque se había quejado. Si nosotros volvemos a los últimos versículos de la parasha anterior, vemos que el pueblo se queja, y entonces él va delante de Elohim y se queja también. Y le dice, ¿por qué le haces mal a este pueblo? Y porque Moisés pensó, yo hice lo mío, tú me mandaste, yo hice lo mío, y ahora tú no hiciste tu parte. ¿Qué está pasando? Y el Eterno dice aquí en el Humash que dice que Moisés se quejó porque supuestamente lo había enviado en vano, ya que no había ayudado al pueblo, sino que incluso le incrementó las cargas. Y veo a un Moisés como, espérate, frustrado, como que un Moisés pero ¿qué pasó? ¿Sería o no sería? La cuestión es que vemos que el Eterno los reprende. Y sabemos que Moisés conocía el nombre como tal, no tenía que repetírselo. El nombre, la vocalización, si la escuchó directamente de él, tenía que saber cuál era. Pero parece que, de acuerdo a como hemos visto que los nombres tienen un propósito, pues parece que él perdió la perspectiva del propósito con la cual él se le revela a él. Y, y nos dice que Moisés actuó con emuná, pero le faltó bitajón. Bueno, la emuná, nosotros vemos que es traducida como fe en la mayoría de las Biblias, pero su significado más profundo es fidelidad. Pues vemos a Moisés que el Eterno le dijo, ve, él fue, hizo. Pero cuando ve que Elohim no cumple lo que supuestamente le dijo, pues entonces él dice, o sea, espérate, ¿qué es lo que está pasando? Y también vemos que el bitajón es, más bien, en muchas ocasiones podemos notar que son más o menos la misma palabra, pero no lo es, porque bitajón, el significado más profundo nos dice que es confianza activa, es la seguridad en el que él actuará para bien, plenamente confianza en el que da la instrucción. Pues entonces vemos a Moisés que le faltó bitajón. Y entonces nos damos cuenta de que la emuná con bitajón, yo podría decir que es como una fe madura, una fe que ha crecido a nivel de que no importa qué, yo voy a confiar y no importa. Ahora, ahorita, mañana, cuando tú quieras revelarte, tú lo harás. Yo voy a confiar en eso. Moisés perdió como un poquito esa perspectiva y yo diría que a veces nosotros nos pasa igual.
Nosotros empezamos, conocemos las raíces hebreas, empezamos a conocer la Torá y empezamos en esa línea. Voy a obedecer, voy a hacer lo otro. Pero cuando nos enfrentamos a alguna situación, entonces como que, espérate un momentito, o sea, yo tomé una decisión correcta, lo hice bien, pero cuando nosotros conocemos su propósito, conocemos el nombre, entendiendo el propósito, sabremos que lo que nos pasa es parte del proceso en el que el Eterno tiene en ese propósito. O sea, y entonces, cuando llegamos a comprender eso, estamos creciendo nuestra emuná, uniéndola con bitajón. O sea, que, ok, él me dijo y yo hago. Y o sea que yo podría decir que cuando se presenta una adversidad, lo que yo puedo percibir como algo malo y conozco el propósito que el Eterno tiene para nuestra vida, entonces yo sabré que esta adversidad que estoy pasando es parte de ese propósito y que ese propósito me va a conducir a algo bueno, no a lo malo. Me llama la atención que el Eterno le dice, me aparecí, Vaerá, a Abraham, a Isaac y a Jacob, como el Shaddai. Nosotros vemos que el Shaddai significa es protección, es, aquí me dice el Shaddai, es protección, es suficiencia, Elohim que sostiene y contiene la creación y está ligado con las promesas. Por eso nos presenta a Abraham, a Isaac y a Jacob. Si nosotros vamos a ver a Abraham cuando el Eterno le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, Abraham le dice a Elohim, ¿por qué tú me sacas de aquí? Si yo estoy bien aquí, yo tengo ganado, yo tengo propiedades, yo tengo todo, ¿por qué me haces este mal? ¿Eso fue lo que le dijo Abraham? No, él ni lo pensó dos veces. Él tomó como diríamos nosotros, sus cositas y vámonos. Y se fueron. Él no preguntó para dónde voy, qué voy a hacer, por qué me sacas de aquí, qué es lo que vas a hacer conmigo. Nada de eso. También vemos al mismo Abraham cuando le dice, sacrifícame a tu hijo. Y que él le dijo, no, usted me prometió que de él iba a ser la descendencia y yo, pues no, ¿cómo tú me vas a pedir eso? Eso fue lo que hizo Abraham. No, él dijo, bueno, yo me imagino a Abraham pensando, bueno, si yo lo sacrifico, él me lo va a resucitar, porque él dijo que de él sería la promesa, o sea, que él era el hijo de la promesa. O más bien, como dice, Dios proveerá. También vemos a Isaac cuando llega al altar, lo van a amarrar. Él dijo, no, espérate, porque yo soy el que tengo que hacer el sacrificio. Eso fue lo que él dijo. No, él dijo, ok, hay que hacer lo que hay que hacer. Y ahí se pone en las manos de su padre para cumplir el propósito que el Eterno tenía establecido. Vemos entonces que ellos tenían una fe ciega, una fe con emuná, una combinación tan perfecta que el Eterno no le tuvo que recordar que quién era él. También Jacob. Jacob, sabiendo que su hermano lo iba a matar, y lo manda, la mamá dice, arranca para casa de tu hermano, para allá arriba, está en casa de las familiares. Él no dijo, no, espérate, yo me tengo que quedar aquí porque yo soy el elegido. Yo soy el que recibí la promesa, yo soy el que tengo la primogenitura porque él se compra a su hermano. No, digo, espérate, por algo el Eterno me manda para allá. Así que se fue, él no preguntó, él se fue allá, las que pasó por allá y en ningún momento él se quejó. O sea que ellos creyeron con una fe ciega, una fe con bitajón. Pero en el caso de Moisés, pues Dios tenía que reprenderlo. Nosotros vemos a Moisés tal vez en muchas ocasiones como, wow, que Moisés, pero Moisés era un hombre como tú y como yo. En el proceso, él fue creciendo. Cuando él empieza, él esperaba que, yo voy donde Faraón, saco el pueblo de allá y nos vamos. Pero no fue así. Dios tenía otro propósito, porque él tenía primeramente que demostrarle tanto al pueblo como a Egipto quién era él, para que pudieran confiar en él, para que pudieran hacer su voluntad. Porque un pueblo
porque yo pienso que las plagas no solamente fueron para Egipto, fueron para que el pueblo viera quién realmente era él. Eh, no sé si, o sea, yo digo ahí Moisés, el Eterno le hizo su reprensión y Moisés entendió, recordó el momento que estuvo allá en la salsa donde él le dijo, yo soy el Elohim que te saqué de Egipto, te llevé acá 40 años para que desaprendieras lo que desaprendiste, para que conocieras mi nombre. Y mi propósito es este. Y era porque lo tenía para un propósito muy específico, algo que verdaderamente, bueno, hasta ahora no ha habido un hombre, excepto Yeshua, que haya hecho lo que hizo Moisés. Pero él empezó y el Eterno, al corregirlo, él acepta esa reprensión. No sé si hoy el Eterno nos tenga que alzar un poquito el tono porque hayamos perdido el propósito por la que nos ha llamado y, y también nos tengas que hablar en una forma enérgica. Y si lo hace, vaya que tendría razón, porque cuántas veces no entendemos el propósito del Eterno y a la primera adversidad o estamos titubeando o sucumbiendo ante las pruebas o dificultades. A veces podemos pensar, entramos en esto, mira, hasta los familiares ya ni me quieren recibir. Porque ahora yo no como esto, no como aquello. O sea, empezamos a tener ciertas situaciones que uno dice, ok, habré tomado la decisión correcta, habré hecho esto bien, como Moisés. Pero ¿qué pasó? Y entonces, eh, nosotros entonces tendríamos que enfocarnos en el propósito. Ahí vemos que podíamos tener emuná, pero nos falta bitajón. Y la bitajón unida a la emuná, esa la vamos a ir adquiriendo en el camino. Vamos a ir conociendo el propósito, caminando hacia el propósito y entonces vamos a hacer lo que el Eterno tiene para cada uno de nosotros, porque todos tenemos un propósito diferente. Por eso Él se revela en cada situación de una forma diferente. Definimos en la palabra de Dios, yo encontré el versículo en Salmo 73, 28, cómo el Eterno percibe como el bien y el mal. Dice, el versículo dice, pero cuando a mí el acercarme a Dios es el bien, he puesto al Eterno, el Señor, mi esperanza para contar todas sus obras. O sea, que para nosotros, ¿qué podríamos decir que es el mal? El mal es algo que yo veo, percibo, que me está pasando, es malo, lo siento mal, y pues así yo lo puedo percibir y eso es algo malo. Y el bien, pues bueno, pues estoy teniendo prosperidad, tengo esto, tengo aquello, el Señor me está bendiciendo, pues entonces eso es bueno. Pero según lo que nos dice el Eterno, el acercarme a Elohim es el bien. O sea, yo puedo ver una situación negativa en mi vida, una prueba o algo así, y si esa prueba o esa situación en la que yo estoy experimentando me acerca a Elohim, es bueno, aunque ahora yo perciba que es malo. Pero si en cambio yo puedo ver, ahora mismo estaba sin trabajo y me surgió un trabajo, pero súper bueno. Y ese trabajo me van a pagar un montón de dinero y yo voy a estar bien, mi familia va a estar bien. Pero si esa bendición que estamos viendo como bendición me va a apartar del Eterno, pues eso es malo. Porque entonces aparentemente podría ser algo bueno de aquí mirando de aquí para el frente, aquí en mi frente a mi nariz. Pero yo tengo que mirar el propósito, para dónde me lleva esto. Porque a veces no sucede. Yo recuerdo en una ocasión Jorge estaba desesperado porque no tenía trabajo y las cosas no estaban buenas. Y él había ido a un lugar que le encantaba el sitio, encontró mucha gente muy buena, que chévere, bueno, lo trataron muy bien y todo, y dijo, bueno, pues voy a llenar porque aquí es donde quiero. Fue cuando compramos la finca, él quería buscar un trabajo por esa esquina, y entonces él va.
y solicitó, llenó la solicitud y me dice, todo está fantástico, todo está muy bien, todo lo que le pidieron ahí, pues sí, tú cumples todas las expectativas, así que pues cuando tú quieres empezar a trabajar. Y él le empezó a hablar, bueno, pues esto y esto y lo otro, y dice, bueno, vas a trabajar de lunes a viernes, pero a veces, una vez al mes, hay que venir los sábados. Y Jorge le dijo, no, yo sábado no trabajo. Y él le dice, bueno, pero es un sábado, de vez en cuando, eso no te va a hacer mella, porque pues puedes ir todos los demás sábados, porque Jorge le dijo, no, yo le sirvo al Eterno y el sábado es el día que yo voy a la congregación, ahí es donde ese día se lo dedico a mi Padre Celestial. Y yo, pero tú puedes, todos los demás sábados tú lo puedes hacer, pero uno solo, de vez en cuando, tampoco es todos los meses. Y Jorge le dijo, no, yo sé que el Eterno me va a dar otro trabajo, pero si eso me va a llevar a que yo tenga que empezar a violar los mandamientos, pues no, esto no es para mí entonces. Así que él llegó un poquito decepcionado, pero le dijo, pero me siento tranquilo porque yo sé que el Eterno me va a dar lo que yo necesito. Y, y gracias al Eterno, el Eterno sí que le proveyó. Y gracias al Eterno nunca nos faltó nada. Incluso nosotros teníamos que pagar los taxes de la finca, nosotros teníamos que dar los taxes de acá, y nosotros no sabíamos cómo lo íbamos a hacer, pero el Eterno proveyó. En una ocasión viene una persona y me dice, oye, ¿qué tú vas a hacer cuando llene los taxes? Y yo, pues seguir pagando taxes porque debo los de la finca, porque debo los de la casa. Y esa persona me dice, no, pero ¿para qué los podemos usar? Porque eso, los taxes de la finca y eso ya está pago. Y yo, ¿cómo que está pago? Dice, sí, un angelito pagó eso. Y yo dije, oh, y yo decía, pero ¿cómo? Yo sé que esa persona me había llamado y me había pedido la dirección de la finca. Y cuando yo digo, uy, gracias, padre, porque yo decía, eran casi $2,000 allá y los de aquí de Jacksonville. Y decía, ¿cómo hago? Pero el Eterno sí proveyó. Por eso no podemos limitar el poder de Elohim. Por eso tenemos que tener fe con bitajón. Porque cuando yo tengo la fe, sí, yo creo que eso es así, yo creo que eso es lo que yo tengo que hacer, pero en este momento yo tengo que resolver esto, porque mi familia se va a quedar sin comer. Digo, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está la emuná? De que Él es el que va a proveernos a cada uno de nosotros todas las cosas. Así que a veces nosotros consideramos lo bueno, volviendo acá, consideramos lo bueno y lo malo como en una realidad totalmente distorsionada. Cuando nosotros entendemos que el proceso del Eterno nos, que el proceso del Eterno, nuestra mirada verá más allá a lo largo del plazo, a largo plazo, y no nos verá a corto plazo. O sea, que para percibir el bien, hay que ensanchar nuestra mirada, ensanchar nuestro conocimiento, expandir nuestros límites, porque cuando yo estoy en Egipto, porque Egipto significa estrechez, limitación, pues no puedo ver más allá del propósito. Pero nosotros tenemos que comenzar a salirnos de esos límites, de esas ataduras, de todo lo que yo me he colocado, porque en muchas de esas ataduras nos las hemos colocado nosotros, y simplemente veo que lo que me está pasando es algo malo, pero cuando eso me lleva a que me voy a acercar al Eterno, pues verdaderamente, porque a veces cuando yo siempre recuerdo lo que Silvia nos dice, que Dios no solamente lleva al desierto a sus hijos. Así que a veces al experimentar esas cosas es porque el Eterno quiere hacer una obra en nuestras vidas, transformarnos para que nosotros continuemos caminando para Él y creciendo. Nuestra fe se vaya fortaleciendo para que nosotros vayamos haciendo lo que Él espera de cada uno de nosotros. En Proverbios 19:3 nos dice, la necedad del hombre le hace perder el camino y luego el hombre le echa la culpa al Eterno. Y yo decía, wow, ¿será que a veces nosotros hacemos esto? Tomamos una decisión equivocada porque erramos el camino y después, ¿pero por qué me está pasando esto? ¿Por qué?
si hemos cerrado el camino, realmente podemos decir que es culpa de Elohim. Eso realmente no. Tenemos que entonces mirar qué es precisamente lo que el Eterno quiere en nosotros, volver al propósito. Eso hizo Moisés. Cuando el Eterno los reprendió, ¿qué él hizo? Espérate, entró en razón y dijo, sí, es cierto, tú eres el que es, el que será, el que eras, el que eres y el que serás. O sea, no matter what, tú vas a hacer lo que tienes que hacer en el momento en que lo tienes que hacer. Así que vamos para adelante. Yo me imagino a Moisés, sí, dale para adelante que hay que vamos. Pero el que no logró entender eso fue Faraón. ¿Qué fue lo que hizo Faraón? Se mantuvo en su necedad. Él tenía una perspectiva de la realidad totalmente distorsionada. Era necio. Y ¿cómo nosotros vemos que él era necio? Pues nada más en ver en las plagas. Viene Moisés y convierte el agua en sangre. Ok, convirtió el agua en sangre y Faraón, ¿qué hizo? Ah, si yo también puedo hacer eso. Pero si no hubiese sido necio y hubiese tenido el poder, él hubiera dicho, no, 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 tú conviertes el agua en sangre. Pues no, ahora yo la vuelvo a convertir en agua. Pero ¿qué él hizo? Uf, dañó la poquita que tal vez le quedaba y la convirtió en sangre. O sea, incrementó la plaga. También pasó con las ranas. ¿Tú haces rana? Sí, yo también puedo hacer. Si Moisés puso 1.000.000, él le metió otro 1.000.000 más por encima. O sea, era necio, él no estaba mirando el propósito, que cada una de estas plagas era una oportunidad que él tenía para arrepentirse. Pero él no lo vio de esa forma. Y cada una de ellas fue derrotando uno de esos dioses que era para él pensar, espérate un momentito, porque nosotros vemos que cada una de las plagas es Dios Elohim demostrando que él era el Dios verdadero y no eso que ellos se habían formado. Por lo tanto, le hubiera dicho, espérate un momentito, ese sí que es Elohim, porque mira lo que hace. Pero él lo que pensó es que esto era una guerra o una batalla entre hechiceros. Ah, tú haces, sí, yo también, mira y dale. Pero no fue así. ¿Y sabes por qué? Porque en Éxodo 7:12, dice que la vara de Aarón devoró a las otras varas. Nosotros vemos en las películas que la culebra o el cocodrilo o como lo definan, se comió a las otras, pero no fue así. Dice que era la vara de Aarón, se comió a las otras varas. Esto nos enseña que la vara significa poder, autoridad, no hechicería como eran las culebras. Así que era una guerra entre poderes, entre autoridad. Y Dios le dijo, yo tengo la autoridad, no ustedes, no la hechicería. Así que Faraón lo vemos siendo muy necio y a veces nosotros actuamos como Faraón. A veces nos viene una situación y cuando yo tomo la decisión o voy a buscarle la solución al problema, en vez de buscar que me acerque a Elohim, a veces tomo una decisión mala. ¿Y qué estoy haciendo? Aumentando el problema que se me presentó precisamente por no mirar el propósito que el Eterno tenía. Y entonces estamos aumentando esa plaga. Por eso es que el Eterno nos muestra y en cada momento, cada cosa que nosotros debemos hacer. Cuando nosotros pedimos paciencia, ¿qué es lo que hace el Eterno? Nos permite que pruebas. ¿Por qué? Porque, no, con una varita mágica en atún y la mujer más paciente del mundo. No, eso no es así. Me va a poner, no, porque él no las pone. Él me va a permitir que yo pase por ciertas situaciones donde yo pueda desarrollar la paciencia. Ay de mí si yo no avanzo a desarrollar la paciencia, porque va a venir un problema tras otro, un problema tras otro, hasta que yo adquiera paciencia, porque eso fue lo que le pedí al Eterno. Así que cuando vemos que tomamos decisiones equivocadas por el hecho de que, pues ya sea porque nuestro corazón a veces se va como que el ay bendito, no, porque es que mira, es que me está pasando esto, pero es que el Eterno me entiende.
No, pero en vez de pensar, el Eterno es el Todopoderoso, Él es Yud, Hei, Bab, Hei. Él es el que tiene el poder y el control de todo, pues yo voy a confiar, yo voy a tener fe con bitajón y descansar. Yo sé que a veces no es fácil, porque cuando nos viene una situación en nuestra vida donde tenemos que demostrar que tengo que elegir el propósito de Dios por encima de lo que yo quiero, realmente se nos hace un poquito difícil, pero cuando pasamos y sobrepasamos esa duda, realmente vamos a ver y vamos a descansar en bitajón. Yo recuerdo una conversación que tuve con la pastora cuando ella me dijo que ya tuvo que dejar el trabajo y ella, ese era el trabajo de su vida, lo que había soñado, lo que había, pero el Eterno tenía otro propósito para ella y ella se tiró a ciegas, voy a hacerlo, viendo el propósito que el Eterno tenía. Y yo sé que el Eterno no la desamparó, no la desamparará y ella verá el propósito de lo que el Eterno tiene para ella. La verdad es que dice Romanos 8:28 nos da una esperanza, nos da, vamos a decir, un consuelo porque dice, y sabemos que para los que aman a Elohim, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. O sea, que sabemos que no importa lo que nos esté pasando, situaciones difíciles, situaciones buenas, porque a veces las situaciones son buenas, pero entonces si no vamos a ver el propósito de esa situación que viene con una cara de cosas buenas, si me va a alejar de Elohim, es cuestión de tomar decisión para que realmente Él cumpla su propósito en nosotros. Así que como en resumen, entonces cuando dice para bien, quiere decir que lo que importa es el resultado y no lo que yo percibo en el momento. No puedo decir, percibo el mal, me siento mal, esto es desagradable, entonces malo. No, aunque lo perciba así, si me ayuda a acercarme al Eterno, entonces esto me está pasando para bien. Eh, Nosotras como vamos a decir, el pilar de la casa, porque básicamente nosotras como damas, como esposas, como madres, somos la fuerza que mantenemos nuestra casa. En una ocasión, cuando yo entré en Raíces Hebreas, que empezamos a estudiar, no solamente yo empecé a estudiar, empezaron a estudiar mis hijos conmigo, pero llegó el momento en que yo seguí, pero mis hijos entonces se decepcionaron de la congregación, de la iglesia donde iban, del campamento de donde estábamos, y ya no quisieron seguir más. Y ellos echaron para atrás. Y yo me decepcioné mucho. Y yo dije, ay, bueno, si mis hijos se van a perder, pues yo de una vez me pierdo con ellos. Pero el Eterno me hizo reaccionar, me tuvo que llamar a capítulo como pasó con Moisés y me dijo, espérate un momentito, ¿qué tú vas a hacer? Y cuando tus hijos quieran regresar, por lo menos puedan ver una lucecita que pueda llevarlos a entrar al camino. Y yo dije, ay, padre, sí, yo tengo que mantenerme porque cuando mis hijos, porque muchos de nosotros tenemos hijos que no están en el convenio, yo, cuando mis hijos quieran regresar, por lo menos puedan ver la primera luz que los encamine para volver y regresar y entrar al convenio para cumplir el propósito de Elohim. Y las madres que tienen sus hijos es una bendición, pero tienen que mantenerse más firmes que nunca para que ellos puedan ver que realmente es el propósito que Elohim tiene, para que no se le desvíen. Y si aún se desvían, vean que nosotras como madres le hemos enseñado lo que es correcto. Así que tenemos una gran responsabilidad en nuestras vidas y el Eterno nos ha hecho ver a través de esta parashá que a veces es necesario que nos den como diríamos, un alón de oreja o una subidita de voz como le hizo a Moisés y podamos entrar precisamente entrar a capítulo para que nos demos cuenta de que Él es, Él fue y Él será. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí porque si no, ¿qué le voy a decirle? ¿Qué le voy a dejar a la pastora? Así que Gracias. a veces uno no sabe cómo empezar, pero después tampoco sabe cómo ¿Cómo terminar. termina? Tú ves, me encanta Sí. Socorro. Yo quiero que, si ustedes pueden ahí darle un aplauso, aunque ella no lo va a escuchar, pero póngale todos los emojis,
todas esas cosas, porque ella, gracias a Dios que estaba nerviosa, no la quiero Sí, ver no, cuando ya domine todo. ay, no. Yo le Excelente. decía, Jorge, me estoy muriendo, yo no sé, y me dice, yo voy a ti, el Eterno te va a usar, tú no pienses en qué vas a decir, ni qué vas a pensar, Mira, ahí ni está todo el nada, mundo, porque el mira, Eterno pondrá. Así que, pero bueno, es que el así. Eterno, pues, en lo que, ahora digo yo, como dice, en lo que le haya podido edificar Baruch Hashem, y en lo que no, pues me ayudan, ¿verdad? No, no, Así mira, que me ponen creo en que es oración. espectacular y si uno siguiera el chiste, decía, bueno, vamos a recoger la ofrenda, que ya el Eterno nos habló bastante duro, nos dio puño de izquierda a derecha, de arriba a abajo, mira, ahí están todas las hermanas dándote el apoyo a través de los emojis, de verdad que es un honor, una bendición y está tan en línea con lo que el Señor ha venido trabajando. Yo leí esta porción varias veces, yo decía lo mismo, cómo hay tanto que dar en esta porción y todavía Oh, decía, sí, Padre, ¿cómo, sabes? Dirígenos porque nosotros siempre nos gusta eso, llevarla a lo práctico, a qué de esto que estamos viendo, aparte de que aprendemos, ¿verdad? Porque aprendemos del pueblo de Israel, se supone que aprendamos desde las altas y las bajas de ellos, ¿cómo lo traemos a nosotros? Y una de las cosas con las que tú abriste precisamente esos versículos, ¿verdad? Exactamente es cómo Él se mostró a ellos. Precisamente, yo le decía a mi esposo en esta semana, le decía, pero es que él sabía el nombre, decía así, si lo leemos en hebreo, no lo dice así, sino lo dice de una manera retórica, como diciendo, ¿acaso yo no me di a conocer por mi nombre? No era que no lo conocía exactamente lo que tú dijiste, él sí sabía el nombre, pero en este momento, ¿cómo él se manifestó? Porque la palabra bien clara dice, no dice yo los saqué, yo los liberé, sino que yo me dejé ver, yo me mostré. Y es importante porque ahí es donde el Eterno siempre, siempre, antes de cambiar una circunstancia, Él va a mostrarse, a revelarse a nuestro corazón. Y muchas veces nosotras como mujeres resistimos eso sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque no le permitimos al Eterno que realmente se revele en medio del proceso, en medio del cansancio, en medio del Egipto, porque el proceso, el cansancio y el Egipto hace que nos como que nos ciega, ¿verdad? Y probablemente, como dijo Socorro al principio, probablemente eso le estaba pasando a Moisés, porque, Dios mío, estoy haciendo todas las cosas como tú me dices. Estoy siguiendo la orden al pie de la letra. Y todo esto parece que va de mal en peor. No está reconociendo, no está viendo. Cuando el Eterno se revela de esa manera, Él viene a sanar una identidad y a romper ciclos de opresión en nuestra vida. Exactamente, por eso es que el que se identifica, él enfatiza, yo soy Yorjebabhe, está enfatizando quién es él antes de traer la liberación. Él no empieza hablando del problema, él empieza hablando de quién es él. Y en hebreo, Yorjebabhe no solamente es un nombre, como bien mencionó Socorro, representa un pacto, una fidelidad, una presencia, no es cualquier cosa. Antes, como bien dijo Socorro, ellos lo habían visto como el Shaddai, como alguien que proveía, lo habían visto de otra manera. Pero ahora iban a conocer a un Elohim que permanece con ellos. Un Elohim que está ahí, que se revela antes de cambiar las circunstancias. Muchas veces nosotros queremos que sea como al revés. Cambia la circunstancia porque al tú cambiarla ya te revelaste, al tú cambiarla ya te conozco. Él va a revelarse quién es primero antes de cambiar la circunstancia. A veces nosotras aprendemos a conocerlo como dijo muy bien claro que dijo Socorro el ejemplo del trabajo de Jorge. Cuando hay una necesidad, es fácil reconocer a Elohim, porque cuando él la provee, Baruch Hashem que la proveyó. Cuando hay una crisis, oh, corremos al Eterno. Y es fácil reconocerlo porque ahora, en medio de la tempestad, tuviste la paz. Baruch Hashem, Él estaba cuando hay lágrimas. Pero esta porción nos enseña algo más profundo. Nos enseña a detenernos y a mirar los detalles que de otra manera, como bien dijo Socorro, no es que Él nos pone a prueba, es que como todo buen maestro, después que Él te enseña una materia, pues viene el examen para ver si tú probaste, si tú aprendiste o no aprendiste la materia. Es muy diferente.
Él te revela quién es, te muestra su poder, te enseña sus capacidades. Ahora conoces su nombre. Pues claro, va a venir una prueba para que un examen, a ver si tú aprendiste lo que él te enseñó. Él quiere que lo conozcamos en el proceso, no después que pasa el proceso. Porque como dice el refrán, después que ya tú sabes, le ves la cosita, sabes si es nene o nena, ¿verdad? Pero en el proceso, aprender a conocerlo en cada etapa, en el proceso, durante la prueba. Aquel que permanece fiel en el proceso, no solamente en el resultado. Y hago énfasis porque cuando ya las cosas las vemos, sí, es fácil. Claro, eso fue, solamente lo pudo haber hecho Dios. Pero ya antes que tengas el resultado, ¿puedes ver la mano del Eterno? ¿Puedes reconocer que es Él que está contigo en medio del proceso? ¿Que no estamos caminando solas? Que el Eterno no solamente quiere sacarnos de Egipto, sino que quiere revelarse a nosotras en medio de, mientras todavía, el pueblo no había salido, todavía estaba en Egipto, como bien abrió Socorro diciendo, es más, parece que ahora que se está tratando de revelar es cuando más trabajo tengo, ahora es cuando más difícil se me está haciendo. El pueblo todavía estaba en Egipto y ese es el Elohim que se está revelando en esta porción. Él quiere no solo sacarnos de allí, sino que mientras estamos en ese proceso, entendamos y aprendamos a verlo, a reconocerlo. ¿De dónde? ¿Desde dónde realmente conocemos a Elohim? ¿Desde la necesidad o desde la intimidad? En medio de este caos, resulta que en este mismo capítulo comienza a hablar de una genealogía. Dice, pero ¿de dónde salió esto? ¿Cómo es posible que tú me estás diciendo todas las obras y señales y prodigios y rayos y centellas que van a pasar si el faraón no nos deja ir? Y de repente, ¡pa!, nos habla de una genealogía. ¿Por qué el Eterno se detiene a hablar de una genealogía en momentos donde el pueblo está oprimido? ¿Saben por qué? Porque cuando perdemos la identidad, no podemos recibir libertad. En hebreo, genealogía es importante porque restaura tu identidad. Por ejemplo, él se presentó como Jorge Babhei, pero él hizo referencia a que el Elohim de tus padres. Imagínese que usted no conoce su árbol genealógico y usted tiene una herencia millonaria. Y cuando usted le lee la herencia, le dice, no, porque tu tatarabuelo, tu bisabuelo y tu abuelo y tu padre eran tal, 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 y dejaron tal cosa. Pero si tú desconoces quién es, de dónde tú vienes, tú vas a decir, pues eso no es conmigo porque yo nunca conocí, no sé si son mis abuelos, si es mi papá, si era, por lo menos, si es si tatarabuela. Cuando tú no tienes identidad y no sabes de dónde vienes, no ves tu trasfondo, no vas a poder recibir la libertad, la recompensa, el premio, la promesa. Así que en hebreo es bien importante que nosotros sepamos de dónde venimos. Por eso el Eterno les recuerda a Israel, porque recuerden que estaban asimilados muchos años fuera de la tierra, bajo un régimen totalmente diferente. El Eterno les recuerda quiénes son antes de sacarlos de Egipto. Porque Egipto les robó el nombre, Egipto les robó la herencia, Egipto les robó la voz. El Eterno les recuerda, ustedes no son esclavos. Ustedes no son de este pueblo. Ustedes vienen de una historia y amadas, nuestra historia cuenta. El dolor de nuestra historia no cancela la herencia que el Eterno tiene para nosotros. Tal vez te definieron por lo que has vivido, porque te hirieron, por lo que te hicieron, por lo que no funcionó. Pero Elohim te llama por tu nombre, nos llama por nuestro nombre, nos dice, antes de liberarnos, antes de liberarte, quiero que recuerdes de dónde vienes. No para que andemos con el látigo, no para que andemos con, ¿verdad?, mía culpa, lo que yo hice o lo que no debía haber hecho. No, 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 no. Es que necesitamos recordar nuestra historia para tener esa identidad, la identidad que somos ahora en el Mesías, para poder recibir
la promesa, poder recibir la libertad, poder recibir una herencia. Porque si no sabes de dónde vienes, no la vas a valorar. Tal vez has pasado por unas situaciones donde perdiste esa identidad, donde te lastimaron los que se supone que te amaran. Y por protegerte, quisiste olvidar. No olvides. No te encierres en el dolor, sino no olvides que tu historia no fue para muerte. Es parte de tu genealogía. Es parte de lo que te va a identificar para que ahora, cuando el Eterno se revele, ahora tú puedas en el proceso reconocerlo, en el proceso decir, wow, yo vine de aquí y pasé por esto y estoy pasando esta circunstancia completamente inesperada, pero como dijo Socorro, pero yo sé en quién he creído. Ahora yo te conozco por tu nombre, ahora yo sé quién eres tú. ¿Qué pasa cuando nuestra alma está cansada? A todos nos llega el cansancio, a todos nos llega la desesperación, el agotamiento. Fíjate lo que dice Éxodo 6:9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. ¿Quiere decir que ellos eran rebeldes? No. Ellos no escucharon por la congoja de espíritu. En hebreo es kotzer ruach, un espíritu acortado, un espíritu sin aliento, cansado. No era rebeldía, era agotamiento. Y muchas veces el agotamiento emocional es más pesado que el agotamiento físico. Tal vez a mí es la única que me pasa. Pero como yo siempre digo, este campo de batalla aquí te agota más que tú estés haciendo ejercicio todo el santo día. Siento que quemo más calorías aquí que lo que hago físico, porque el agotamiento emocional es bien peligroso, porque en ese agotamiento emocional, ahí es que viene cuando comenzamos a ver borroso. Mire, cuando tú no estás cansado, seamos bien sinceras, y alguien me viene a dar un consejo o alguien me viene a decir alguna situación, lo último que yo quiero escuchar es un consejo o que me añadas más carga de la que yo tengo. ¿Nos pasa o no? Déjame ver las reacciones. Pues a mí nada más. Cuando estamos cargadas emocionalmente, no escuchamos, no vemos, no entendemos, y si vemos, vemos borroso, nada nos hace sentido. Hay momentos que el agotamiento físico nos lleva a un punto que no podemos tomar decisiones simples, porque no podemos concentrarnos en lo que estamos haciendo. Yo sé que nosotras amamos a Elohim, pero también sé que en muchas ocasiones el cansancio de la vida, de que sentimos que si no lo hago yo, nada pasa. Si yo no soy la que tomo la iniciativa, nadie lo ve. Cuando estamos cansadas, ni tan siquiera podemos escuchar las promesas del Eterno. Gracias al Eterno, que Él no nos reprende, Él nos comprende. El cansancio cierra el oído espiritual. Let me repeat that again. El cansancio cierra el oído espiritual. No nos hace menos espiritual, nos hace humanas. Pero tenemos que tener la conciencia de que si permanecemos allí, podemos estar privándonos de la bendición que el Eterno tiene para nosotras. Como bien dijo Socorro, del capítulo 7 al capítulo 9, te muestra diferentes plagas. Y nosotros sabemos que para Egipto y su forma de pensar y su forma de vivir y su forma de adorar, cada plaga confronta un Dios para ellos. Y bien dijo Socorro, el faraón en vez de ser sabio, que se quería ser el más Dios o el más grande o el más macho o no sé qué, en vez de aliviar, añadía, ¿verdad? Sin embargo, el Eterno constantemente está diciendo, yo soy quien gobierno sobre ustedes. Yo soy el que mando, yo soy el que tengo el poder.
Nuestros Egiptos hoy en día, ¿tú sabes qué puede ser? El control, el miedo, las apariencias, el orgullo, la autosuficiencia, la culpa. El Eterno quiere liberarnos. Cada vez que yo veía que aquí decía, y el faraón endureció su corazón, no es que, es que no fue que Dios dijo, pues que se ponga más duro, no es eso. Era la lucha interna, lo que nos pasa a ti y a mí. Como la canción que canta mi esposo, dos seres hay en mí. La lucha constante entre la mujer interior y la mujer exterior. La lucha constante entre lo que me dijeron que yo soy y lo que yo soy en la identidad en el Mesías. La lucha constante entre el diseño original del Eterno y lo que la sociedad está queriendo imponer sobre ese diseño perfecto. La lucha entre lo que sé que debo hacer y lo que quiero hacer. La lucha constante, el Eterno, no solo quiere liberar el faraón externo, sino ese faraón interno. No solo quiere sacarte de Egipto, él quiere sacar el Egipto de tu corazón. Les pregunto, ¿qué Elohim falso está qué Dios, por no decir Elohim, qué Dios falso nuestro Elohim está confrontando en esta temporada de nuestra vida? Porque sabemos que todas esas plagas, todas representaban un Elohim, que para nosotros nada es, porque el único que existe es el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, Jorge Bapje. Otros dioses para mí nada son. Pero para ese pueblo, para Egipto y para lo que representaba Egipto, esa autoridad, como dijo Socorro, cada una de esas plagas era un dios. Y el Elohim de los hebreos, como lo llama la palabra, les mostró que seguía siendo más grande, que seguía siendo más poderoso, que seguía siendo más fuerte, que no se dobló ante la autoridad de un sistema. Pero no fue hasta que el pueblo regresó, dice que regresaron en sí, que su identidad, cobraron identidad. Ahora estaban listos para caminar hacia la promesa que el Eterno les había hecho long time ago. Quiero hacer una pausa y quiero que nos fijemos en el versículo 19 del capítulo 7, porque a mí eso me llamó la atención. Dice, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón y toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques. Fíjate toda la diferencia, aguas, ríos, arroyos, estanques, y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los vasos de piedra. En hebreo, la idea no es solamente recipientes, no son solamente vasos, no son solamente copas, son contenedores, son utensilios domésticos donde se almacenaba el agua. Y en este mundo antiguo, ¿verdad? La madera se utilizaba como para recipientes cotidianos, comunes, económicos, de uso diario, absorbían líquidos fácilmente. La piedra, por otro lado, era un material que duradero, costoso, resistente. En el pensamiento hebreo, la piedra no absorbe la impureza. Es usada para recipientes más puros o especiales. En otras palabras, el Eterno le estaba diciendo, mira, yo voy a ir desde lo más común hasta lo más seguro, hasta lo que para ti es más protegido. Él quería mostrarse con poder across the board. Él quería demostrarse que lo que para Egipto podía representar algo ligero o algo de mucho valor, todavía él seguía siendo más poderoso, todavía él seguía siendo más grande y nada podía subsistir sin él. El detalle subraya estas verdades poderosas. Había un juicio total. El agua convertida en sangre no solamente fue en los ríos visibles,
fue en el agua pública, en la privada, en la almacenada, en la protegida. Nada quedó fuera de la mano del Eterno. El sistema de Egipto dependía totalmente del Nilo, porque el Nilo para ellos era la fuente de vida, era su centro económico. ¿Recuerdan el dios Api? El agua que había sido separada y guardada y controlada por el hombre también había sido afectada. Y esto me habló tan fuerte porque dice que no importa cuánto tú intentes controlar, si tú no tienes la fuente que es el Jehová de los ejércitos, de nada te va a servir. De nada te va a servir. ¿En qué estás apoyando tu seguridad? ¿Te estás apoyando en qué? ¿En recursos? ¿Te estás apoyando en estructuras humanas? ¿Te estás apoyando en círculos sociales que aumentan tu ego? Cuando el Eterno nos confronta, que es lo que estamos viendo aquí, el Eterno confrontó hasta la raíz, no solamente lo superficial, no solamente lo que todos podían ver. Incluso dice que ellos cavaron pozos en todo alrededor, dice el versículo 24, y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. En ningún momento dijo que lo lograron, que les fue exitoso. Ellos intentaron ¿qué? Refugiarse en su propia fuerza, hacer lo que a ellos entendían que les podía dar que su estabilidad. La primera plaga, el primer Dios que Elohim de los ejércitos les destruyó fue el que más poder tenían para ellos. Ellos intentaron en su propia fuerza hacer pozos, pero dice que se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Quiere decir que aunque ellos intentaron resolver el problema con su influencia, y aquí es lo importante, aunque ellos intentaron resolver la situación con su conocimiento, con sus fuerzas, con sus estrategias, me llevó a pensar en ti y en mí. ¿Cuántas veces estamos en medio de una situación donde recurrimos a nuestras influencias, recurrimos a los networks, recurrimos a nuestras ideas, recurrimos a lo que nos funcionó antes, recurrimos a lo que representó una fuente de seguridad en un momento y no nos va a funcionar? Porque nuestra fuente de vida es el que se presentó al principio de la porción. Jehová de los ejércitos, Yod-Heh-Vav-Heh. Él es el que se va a revelar, te muestra quién es Él, te va a dar identidad para que ahora en medio de tu proceso ya no vuelvas a recurrir a tus fuentes, sino a la fuente de vida eterna. Si vamos a Ezequiel, el capítulo 28, versículos 25, a Ezequiel 29, 21, vamos a ver varias cosas. Pero en el 28-25 dice, cuando yo reúna a la casa de Israel, vamos a leerlo. Ezequiel capítulo 28, versículo 25 dice, así ha dicho Jehová el Señor, cuando yo reúna a la casa de Israel de los pueblos, entre los cuales están esparcidos, entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones y habitarán en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob, y habitarán seguros, edificarán casas, plantarán viñas, vivirán confiadamente. Cuando yo haga estos juicios en todos los que los despojan en su alrededor, sabrán que yo soy, y vuelve y firma su nombrecito, Yod-Heh-Vav-Heh, su Elohim. Cuando reúna a la casa de Israel, entonces sabrán que yo soy Yod-Heh-Vav-Heh. Ezequiel profetiza desde un exilio. Egipto representaba esa confianza falsa, porque aunque el pueblo de Elohim estaba allí como esclavos, les proveía lo que necesitaban. Los tenían dormidos, ¿verdad? Te doy comida, te doy techo, tu trabajo, no importa, no te falta nada. Pero bien dijo Socorro, hay algo que Jorge se determinó y es que me puedes dar villas y castillas, pero aunque sea un sábado al mes, no lo voy a aceptar porque mi confianza está por encima de lo que tú me puedes dar.
Eso no es fácil. Eso sí es una fe, como ella dijo, inquebrantable, a prueba de fuego. Egipto representa esa confianza falsa, ese poder humano y esa dependencia externa. Elohim promete restauración para que su nombre sea santificado, no para la comodidad del pueblo. Egipto como un apoyo falso. Yo espero que mientras yo estoy hablando, y sé que voy rápido porque el tiempo avanza, tú estés pensando cuál es el Egipto, qué es ese Egipto en tu vida. En Ezequiel 29, del 6 al 7, dice así: y sabrán todos los moradores de Egipto, otra vez, de esa seguridad falsa, que yo soy Jehová, por cuanto fueron báculo de caña a la casa de Israel. Cuando te tomaron con la mano, te quebraste, les rompiste todo el hombro, y cuando se apoyaron en ti, te quebraste, y les rompiste sus lomos enteramente. Egipto es llamado como un bastón de caña quebrada. Muchas veces nosotras, amadas, confiamos en personas, en una seguridad económica, en una aprobación, en el rol de madre, de esposa, de líder. Nos confiamos y nos apoyamos en algo que parecía un lugar seguro y en ocasiones termina un lugar de dolor, un lugar donde te hieren, te lastiman. Cuidado con apoyarnos en lo que no fue diseñado para sostenernos. Y esto se lo digo a ti y me lo digo a mí. Pastora Linel, cuidado en apoyarte en lugares que no fueron diseñados para sostenerme. Personas, dinero, roles, títulos, estrategias, nada puede reemplazar a Elohim. Como bien dijo Socorro, no es que Él nos pone a prueba, es que Él permite esos Egiptos, que tiemblen todas esas cosas para que volvamos a apoyarnos en Él. Mientras la gente no nos falla, mientras el dinero no falta, mientras los títulos en el trabajo, mientras nada, todo eso está, creemos que confiamos en el Eterno, hasta que uno de esos nos falla. Y esa fue mi confrontación. Toda la vida yo reconocí que si algún éxito yo había logrado en mi vida era porque así el Eterno lo permitió y lo sigo reconociendo. Pero aquí, in the back of my head, en lo más remoto, yo había desarrollado dependencia. ¿Ves la diferencia? Dependencia, apoyo en un trabajo federal, porque un trabajo federal es lo más seguro que podía existir. Y después de 23 años, hoy no soy empleada federal. ¿Qué hizo eso? Me sacudió el piso. Temblaron. Todo me tembló, todo se movió. ¿Pero qué logró? Que yo volviera a apoyarme en quién. Solo en él. Hoy te pregunto, ¿qué bastón quebrado estás usando como un apoyo? Cuando nosotras creemos, yo creo que Dali lo puso por ahí, que nuestra fuerza viene de nosotras mismas, nos convertimos sin darnos cuenta en nuestro propio faraón. Ezequiel 29:21 dice que él hará retoñar el poder de la casa de Israel. Ezequiel 29:21 dice: en aquel tiempo haré retoñar el poder de la casa de Israel y abriré su boca en medio de ellos y vuelve y dice, y sabrán otra vez que yo soy Jehová. Después que nosotros sacamos todos esos Egiptos que mencionamos ahorita, después que humillamos el orgullo, que decimos, realmente no es por mis fuerzas, es por ti, Señor. Entonces viene la restauración de esa autoridad. Pero tiene que haber un proceso de humillación. Y no es que el Eterno te humilla, Él no lo va a hacer. Tú y yo nos tenemos que humillar. Tú y yo tenemos que ser suficientemente fuertes para reconocer, wow, yo me estaba apoyando en mi propio entendimiento, yo me estaba apoyando en mis propios recursos, yo me estaba apoyando en glorias pasadas. Pero en medio del proceso perdí la identidad, olvidé de dónde venía, olvidé de dónde me sacaste. Dejé de verte como la fuente de vida
como la fuente esencial de poder y autoridad. Hoy yo vuelvo en arrepentimiento. Cuando nosotros pasamos por ese proceso de arrepentimiento, de humillación delante del Eterno, entonces Él nos devuelve la autoridad. Pero recordemos lo siguiente, fíjate que dice, en aquel tiempo yo los haré retoñar que el poder, la autoridad, la casa de Israel, y abriré tu boca en medio de ellos, pero ¿para qué? Para que sepan que yo soy Jehová. El Eterno nos restaura, no para que nos exhibamos, no para que, oh, mira todo lo que he logrado. Es para testificar, es para servir, es para caminar en humildad. La mujer restaurada camina con firmeza, pero no con orgullo. Si vamos a Romanos 9, del 14 al 33, vamos a ver la misericordia y, lo que hay cuando nos rendimos. Elohim no actúa por favoritismo, Él actúa por un propósito. Bien lo dijo Socorro al principio. ¿Cuál era el propósito de todo lo que estaba pasando? ¿Por qué Moisés se percibe como que agobiado, cansado, confundido? Ya no sabe qué es lo que está pasando. Había perdido el propósito. Vemos a un faraón que se empeñó en su terquedad. Sin embargo, por otro lado, vemos a Moisés que aún en medio del cansancio decidió que rendirse al Eterno. La diferencia entre Faraón y Moisés no fue la capacidad, porque obviamente los dos mostraron que eran líderes, grandes representantes y que tenían autoridad. Pero uno se rindió al Eterno y otro no. El Eterno no te mide porque seamos perfectas. Él nos mide por nuestra disposición a rendirnos a Él. Ahí está el secreto. Romanos 9, 32 al 33 habla de la piedra de tropiezo. Pero esa piedra no era para destruir, era para revelar y probar el corazón. ¿Sabes quién tropieza? Tropieza quien quiere controlarlo todo. Think about that. Tropezamos porque queremos hacerlo todo, creo que Dali fue la que lo puso, y sin ayuda. Lo queremos hacer todo y solas. Queremos salvar a todos, menos a nosotras. No queremos soltar el control porque nadie lo va a hacer como lo hago yo. No queremos soltar el pasado porque antes yo lo hacía de esa manera y me funcionó y vivimos de glorias pasadas. ¿Y sabe qué es lo más difícil? Que muchas veces queremos agradar mucho más que obedecer. Páralo ahí, pastora. ¿Cómo que? ¿Sí? Cuando ya tu enfoque está en que voy a hacer algo porque quiero hallar la gracia delante de todas las personas, más que en obedecer al que te llamó. Let that sink. Deja que eso te... Hacemos las cosas por agradar a quién. Hay momentos que vamos a tomar decisiones. Hay momentos en que vamos a tomar una acción porque dentro del corazón sabemos que es la obediencia que el Eterno requiere y no necesariamente le va a agradar a los que te rodean. Nos vamos a buscar enemigos, pero no porque somos tercos, no porque nos da la gana de hacer lo que yo quiera a mi manera, es porque en humillación reconocemos que lo que el Eterno está pidiendo que hagamos no se puede adornar. O es o no es. Y tenemos que volver a ese punto. Agradarlo a Él por encima de a mí misma, vamos a empezar por misma, y por encima de agradar a los que me rodean. La fe verdadera, y esto, por eso que cuando Socorro estaba hablando, yo estaba aquí aguantándome por dentro, porque ni yo vi sus notas ni ella las mías, pero yo tengo aquí escrito que la fe verdadera aprende a descansar. Esa fe que ella decía al bitajón, aprende a descansar, a soltar, a confiar y a caminar. Aprende a descansar, a soltar, a confiar y a caminar. Ahora quiero hacer una conexión entre todas estas cosas para cerrar. En la Torá
En Baerá vemos como el Eterno se revela, vemos que hay un Egipto externo que él lo señala y le dice al pueblo, no perteneces allí. Y vemos una liberación progresiva, ¿verdad? Plaga tras plaga, tras plaga, tras plaga, hasta que ¡paz! Finalmente salen. En Ezequiel vimos a un Elohim que se santifica. Ahí trabaja con el Egipto interno, con esos dioses que hablamos ahorita, ¿verdad? Eso, en qué nos apoyamos internamente. Y vemos que hay una restauración, pero con un propósito. Y en Romanos, ahí vemos a un Elohim que se muestra justo en todas las cosas, porque encontró que un corazón rendido y porque vemos la misericordia de él sobre las obras de nuestras manos. Yo no sé cuál es el Egipto, yo no sé cuál es el faraón que tal vez tú has estado aferrándote, porque te da más estabilidad, porque sientes que te estás más segura, porque la razón que tengas, no sé cuál es, pero yo creo que hoy, con esta porción, y me mostré y me revelé, deberíamos considerar cuáles han sido esos falsos dioses que yo sin darme cuenta los he puesto en el lugar del Eterno, que yo me he aferrado a esa autoridad, a ese poder, a esa seguridad, a esa estabilidad, llámalo como tú quieras, que no me había permitido verme con la identidad que el Eterno me ve, con la que soy, con la que me dio a través de Yeshua, su Hijo amado, nuestro Mesías. No sé cuál es ese momento que te has sentido tan cansada que dejaste de creer. Hoy, en esta porción, creo que nos lleva a un punto de decir, yo renuncio a todo Egipto que yo haya tenido en mi vida, sea externo o sea interno. Yo vuelvo a confesar que Jorge Baptiste se ha revelado a mi vida, que es mi Elohim, que Yeshua, su Hijo, es mi Mesías, que cuando yo aprendo a caminar y a reconocerlo en el proceso, su misericordia me alcanza. Cuando yo aprendo a confiar en su fidelidad y en su justicia, ahora yo puedo recibir esa promesa que Él me dio de la libertad que viene cuando conocemos su verdad. Pues la palabra dice que conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Quiero orar, nos quedan 2 minutos. Yo espero que entre lo que Socorro compartió y lo que yo pude compartir nos lleve a un punto de reflexión genuina. Si ven a mi página personal, yo compartí algo ayer y hay una gran diferencia cuando confesamos y cuando nos arrepentimos. El faraón una y otra vez en esta porción vimos que él confesó a Moisés, yo fallé, yo hice mal, órale a tu Dios. ¿Por qué? Porque venía del dolor, porque le tocaban algo que a él le dolía. No, ahí sí, pero nunca hubo un cambio de actitud, nunca hubo un verdadero arrepentimiento. Incluso la porción termina claramente Moisés diciéndole, y yo sé en el capítulo 9:30 que ni tú ni tus siervos de verdad temen todavía a la presencia de Jehová. Y luego parece que les habla algo que no tiene que ver y tiene mucho que ver. Les habla sobre el lino, les habla sobre la cebada, sobre el trigo y el centeno. Moisés sabía que las palabras de Faraón no eran genuinas, porque aunque hubo confesión, no hubo arrepentimiento, no hubo un cambio. Y eso es una diferencia muy grande. Muchas veces confesamos, lo hice mal, metí la pata, pero permanecemos en la misma actitud y no hay un cambio genuino, no hay un teshuvá, que es tornarme. Por eso seguimos en los ciclos, en los ciclos, en los ciclos de un desierto que no era para una eternidad, era por cierto tiempo nada más. Así que vamos a orar en esta hora que el Eterno, así como se reveló
se pueda revelar a nuestras vidas en este día y durante esta porción a nuestros corazones, para que recobremos nuestra identidad, saquemos todo Egipto, que podamos todavía estar aferradas a ellos y entendamos que cuando nos rendimos a Él, hay un cambio en nuestra actitud, hay un cambio de vida, porque hay un verdadero arrepentimiento. Padre Santo y Padre Bueno, hoy venimos delante de ti sin agendas. Te pedimos, Padre, que tú puedas asimismo revelarte a nosotros aún en aquellas áreas que pensábamos que habíamos rendido a ti y no lo hemos hecho. Límpianos, Padre, de toda falsa dependencia. Ayúdanos, Señor, a alinear nuestro corazón, a enderezar nuestro corazón. Enséñanos a confiar, oh Padre Santo, en tu misericordia y realmente caminar con la humildad que requiere reconocer que tú eres el todo de nuestro ser. Padre, que podamos santificar tu nombre en nuestras vidas, que tú puedas sanar nuestro espíritu cansado, que no nos pase como al pueblo que estaban tan agobiados que no podían escucharte, aun cuando tú les estabas hablando fuerte y claro. Restaura nuestra identidad en ti. Te pedimos, Padre, que podamos verte en el proceso, no que al final, sino durante el proceso. Que podamos reconocer que tu gloria sigue estando en medio de nosotros y que tú siempre, siempre nos vas a redimir, no para la gloria propia, sino para que podamos servir, testificar y así, Señor, representarte como el Rey soberano del universo. Que tú puedas sanarnos aunque el proceso esté pasando. En medio del proceso, verte y ser sanas. Así te lo ruego, Padre, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Gracias por acompañarme una vez más. Gracias a Socorro, excelente. De verdad que mi corazón está extremadamente agradecido al Eterno por verte desarrollar de esta manera. Y gracias, Alma, también por siempre decir presente para hacer la oración y el resumen. Y gracias a cada uno de ustedes que sábado tras sábado se reúnen en obediencia al mandamiento y tener este espacio, ¿verdad? Entre nosotras. Espero con el favor del Eterno estar la semana que viene una vez más aquí con usted y como siempre les digo, si usted tiene una congregación y puede ir, vaya, sea obediente al mandamiento y fiel a esa comunidad. Y si no tiene una congregación y no está cerca, miren, nos puede ver a través de las plataformas de Facebook o de YouTube a las 3:30. Que el Eterno nos bendiga y los guarde y será hasta la próxima semana. Shabbat Shalom.